China necesita cada vez más recursos y los busca más que nunca en Latinoamérica. Para su industria militar, China necesita el triángulo del litio, a Bolivia, Argentina y Chile, que concentran casi el 60% de las reservas mundiales de ese mineral. Para China también es imprescindible el puerto peruano de Chancay, inaugurado a finales de 2024. Desde allí se alcanza Asia 11 días antes que navegando por otras rutas. Y China también necesita los recursos agrícolas y pesqueros de Latinoamérica para alimentar a una población de casi 1.500 millones de personas. ¿Por qué entonces los países latinoamericanos aceptan acuerdos de extracción que dejan daños ambientales irreversibles? ¿Por qué permiten que los pesqueros chinos esquilmen caladeros en sus aguas territoriales o incluso en áreas protegidas como las Galápagos? ¿Y por qué el principal puerto de América está en un 60% en manos de China? Pues porque hasta ahora los gobiernos latinoamericanos no han sabido negociar desde una posición de fuerza y cada vez más voces exigen que eso cambie. Si quieres saber más, gira la pantalla. Este es el símbolo de la fortaleza de China en Latinoamérica, el megapuerto de Chancay, en Perú. Estamos hablando del nuevo nexo entre América y Asia y el primer puerto del hemisferio occidental, financiado y operado por China. La empresa estatal china COSCO controla el 60% frente a la minera peruana Volcán, que gestiona solo el 40% de unas instalaciones inauguradas en noviembre de 2024, a 70 kilómetros de Lima. China ya no es solo el primer socio comercial del Perú, Brasil y Chile. Además, coopera con 2/3 de los países latinoamericanos vinculados al programa chino de la Franja y la Ruta. Y esos vínculos generan debate sobre los riesgos de tanta influencia de China en sectores estratégicos de esos países. Encontrar nuevos lugares en los que realizar estas inversiones importantes tiene un sentido económico y tiene también un sentido estratégico. El caso de los puertos es bastante paradigmático porque existe una normativa china que exige que aquellos puertos operados por empresas chinas, en caso de un conflicto bélico y si fuera necesario, atiendan a naves militares. El puerto de Chancay sobre todo representa un modelo iniciático para la traducción práctica de esa relación entre China y América Latina. Son recelos compartidos por altos mandos del ejército estadounidense, pero rechazados por los expertos de la región. En Granada, que es una islita en el Caribe chiquitita, estaban haciendo un aeropuerto. El aeropuerto se estaba haciendo con ayuda de los cubanos. Washington dijo, eso es un punto de desembarco soviético en el Caribe. Invadió Granada y se acabó el aeropuerto de Granada y el proyecto turístico de Granada. Yo no sé si estamos reeditando esa misma paranoia, ¿no? Ahora, ¿qué cosa van a hacer? Los submarinos chinos que van a llegar y entonces 10 millones de chinos van a salir de los submarinos y a caminar por las costas. Dejemos que los puertos sean infraestructura, dejemos que se haga comercio por los puertos. Y si alguien lo aprovecha de otra manera, ¿qué vamos a hacer? Ahora ha sido precisamente Estados Unidos quien ha abierto la puerta a China en Latinoamérica. El regreso a la Casa Blanca de Donald Trump y los modos y el fondo y la forma con el que ha ejecutado sus políticas a lo largo de estos primeros meses ha sido muy dañino para Estados Unidos, sin que el régimen chino haya modificado en un ápice su actitud y su estructura. Se ha encontrado con un entorno comparativamente mucho más favorable, ¿no? Sobre todo que dibuja una paradoja en la que un país con un mercado semicontrolado, con un modelo autoritario, se erige en defensor del libre comercio en tanto que pilar del orden global, y Estados Unidos se dibuja a sí misma como una fuerza disruptiva y proteccionista. Es bastante irónico y es bastante favorecedor para China. Demuestra el desastre que está siendo la presidencia de Donald Trump para los intereses de Estados Unidos a nivel global. Donald Trump parece haber reforzado una tendencia que ya se percibía desde la pandemia iniciada en 2019. A comienzos de 2020, tanto China como Estados Unidos sufrieron una caída significativa de la producción. Pero ahora en Estados Unidos la actividad industrial aún no se ha recuperado, mientras en China se ha disparado. Esa debilidad económica aumenta los recelos de Estados Unidos hacia China. Ante esas reservas, el gobierno peruano asegura que cualquier nave militar extranjera que quiera acercarse a las costas peruanas debe tener el permiso del Congreso de la República. Pero en un conflicto bélico, ¿aguardaría China ese permiso para un puerto que controla al 60% con sistemas computarizados?
Lo que la ley china establece es que en caso de un conflicto bélico, un puerto operado por una empresa china no puede no prestar atención o prestar servicio a un barco militar. No, o sea, eso no quiere decir que la titularidad del puerto pase a ser del Estado chino. Lo cierto es que ahora no es eso lo que preocupa al gobierno del Perú ni a los gobiernos vecinos. Ahora, reforzar el comercio y la cooperación con Asia es la prioridad de gran parte del continente americano, de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, invitados al cuarto foro China-CELAC en Pekín para impulsar la cooperación al menos hasta 2027. Y volviendo al tema de Shanghái a Chancay, nosotros vemos ahí una gran oportunidad que no solamente es logística, y esto va a permitir un relacionamiento muy rápido y a costos muy beneficiosos entre la costa pacífica sudamericana con la costa pacífica china. Eso es algo central, muy importante. Antes de la apertura del puerto de Chancay, la mayoría de los transportes marítimos desde Sudamérica hacia Asia cruzaban el Canal de Panamá o emprendían rutas aún más largas con escalas en otros países. Ahora, el nuevo puerto ha transformado el comercio transatlántico tanto hacia los puertos de América como hacia destinos mucho más lejanos en Asia. Cruzar de Chancay a Shanghái ahorra 11 días de navegación. Eso, para todos los exportadores que comercian con China, con Asia, eso es un ahorro de dinero fundamental. El megapuerto de Chancay tiene otra ventaja clave con respecto a otros puertos de América. Es un puerto donde no entra nadie, es un recinto cerrado, lo cual impide entrada y salida de drogas. Y eso, para el Perú, es un punto a favor, porque implica que nosotros podemos hacer nuestro comercio exterior limpio. No hay problemas de que por este puerto pase nada, porque no hay nadie adentro del puerto. Lo que ingrese al recinto, que haya sido revisado, que el ingreso al recinto, no, nadie más lo toca. Nadie maneja los camiones, nadie maneja las grúas, nadie maneja el desembarco. Eso es una maravilla. ¿Pero es todo tan maravilloso en Chancay? Pese a las ventajas para el comercio y la seguridad, la megaobra se diseñó sin tener en cuenta su impacto social y ambiental. El puerto se levantó en una bahía pequeña, dedicada antes a la pesca artesanal y situada a menos de 50 kilómetros del humedal Santa Rosa, un espacio protegido por su biodiversidad. Aunque las primeras protestas de la población local contra el proyecto se remontan a la presentación del primer estudio oficial de impacto ambiental en 2013, no se cumplió el plan de incluir a la población local en el proceso. No se están cumpliendo con las medidas recomendadas en los estudios de impacto ambiental. Y eso me parece que es debilidad pública. O sea, el ente encargado de hacer que eso se cumpla no lo está haciendo cumplir. Yo creo que eso en el Perú es evidente. Y en el Perú hemos metido a la cárcel a un montón de presidentes y sin embargo tenemos un gobierno mafioso autocrático. Lo importante es llevarlos a la cárcel. Cuando se quiebra el espíritu de la ley, es importante que el que quiebra la ley sepa que sí hay ley. O sea, eso que ha quebrado no se puede hacer. Porque si no tenemos normas de convivencia social, y las leyes son eso, normas de convivencia social, difícilmente podemos tener desarrollo económico. En la región de Chancay, el desarrollo se encomendó a la compañía china COSCO, que amplió el proyecto mientras las autoridades peruanas cedían influencia. Tras las obras, algunas playas de la zona se han visto muy reducidas por la erosión, pues las barreras del puerto las han apartado del flujo natural de sedimentos, haciéndoles perder gran parte de sus arenales. Lugares antes cubiertos de arena ahora son rocas que rompen las tuberías del puerto, dejando vertidos tóxicos en la bahía. China es un país que ha avanzado mucho a nivel doméstico en los últimos años en la concienciación climática. Eso, claro, no es el caso fronteras para afuera, ¿no? Corresponde en realidad a los gobiernos y a la sociedad civil de los países receptores articular una demanda, ¿no? A comienzos de 2025, la Asociación de Chancayanos presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial por los estragos medioambientales causados por COSCO Shipping. Puede dejar un basurero. Sí, y eso es parte del tema que los gobiernos tienen que negociar. O sea, no hay por qué dejar un basurero. No tiene por qué ser. La pregunta es si hacer algo con los recursos puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Hasta ahora,
En 500 años y pico, 550 años, la exportación de recursos naturales ha hecho poco en términos de infraestructura, ha hecho poco en términos de todo lo que implica desarrollo. O sea, la capacidad de negociación de los gobiernos en el esquema de Estado mínimo es una capacidad mínima de negociación. Y por eso creo yo que hay que fortalecer a los gobiernos, hay que darles mucho más fuerza. Se puede tener negociaciones muy duras con los chinos, porque ellos, los chinos, están interesados en las materias primas. Latinoamérica podría reforzar su posición negociadora, teniendo en cuenta que la industria militar china necesita a Bolivia, Argentina y Chile, países conocidos como el Triángulo del Litio, que concentran casi el 60% de las reservas mundiales de este mineral. China también necesita el hierro y el cobre del Perú, así como el niobio y el aluminio de Brasil. No obstante, aunque los países de la CELAC se conviertan en los mejores negociadores del mundo, no parece que la minería y la sostenibilidad puedan ser compatibles. En minería tienes a los canadienses, que son los principales inversionistas en minería en América Latina, son canadienses, que hacen exactamente lo mismo. Están los ingleses, que hacen exactamente lo mismo. No es un tema de China, es un tema del extractivismo. El extractivismo es así. Y no hay, creo yo, suficiente rigurosidad en la aplicación de las leyes. Hubo una filtración de petróleo en la refinería de Repsol en Lima que hizo un daño gigantesco no solamente al norte de Lima, sino al norte del país, porque la corriente va sur-norte y fue llevándose este petróleo que había salido regado por todas las playas del norte y dejó las aves cubiertas de petróleo y los peces cubiertos de petróleo. Es decir, mató la fauna. Y el Estado peruano hizo poco, Repsol, que tiene mucho dinero y mucho poder, hizo poco también, y al final tienes varios años después un desastre, ¿no? Vas a tener el problema de la contaminación de todas maneras. O sea, parece que va a llegar de todos modos. La pregunta ahí es de manos de quién quieres que llegue y cómo haces para contener la contaminación, ¿no? Eso debería reforzar el empeño de Latinoamérica de poner límites a todos los que actúan en sus países, también en las aguas territoriales de Perú, Ecuador, Chile o Argentina, en donde las autoridades se quejan con tibieza de la constante sobrepesca de barcos chinos, que violan acuerdos internacionales y esquilman los caladeros del continente. Los chinos sobrepescan y ahora ¿quién va y le dice a los chinos: no, usted no puede hacer esto? Tendría que ser la Marina de Guerra Argentina. Pero si no hay nadie que le diga al ministro de Marina: oiga, eso me lo pone en orden ahorita, pues nada, nadie hace nada. Hay un espacio de negociación y hay actores que pueden hacer que la negociación sea en serio. Y eso ya es bastante decir, ¿no? O sea, es tener una voz más fuerte en la mesa multilateral. Y yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que a través de los BRICS se puede lograr más en términos de conservación del medio ambiente y mejoras ambientales. Para fortalecer su posición negociadora frente a China, los países de la CELAC deben ser más conscientes de que para alcanzar la pujanza global que busca, China los necesita a ellos, tanto como Latinoamérica necesita las inversiones chinas. Nuestra mirada sobre China tiene que ser compleja. Eso implica rechazar visiones utópicas e idílicas. China es un modelo sociopolítico con una fragilidad en términos de legitimidad política. Su modelo económico, que ha sustentado el crecimiento que ha sido vertiginoso en las últimas décadas, comienza a dar muestras cada vez más explícitas de agotamiento en forma de riesgos estructurales como el endeudamiento, la crisis del sector inmobiliario, que representa 1/5 del PIB, la crisis demográfica. El reto es impulsar un desarrollo que no repita los esquemas de dependencia ya vividos con Europa y Estados Unidos. Siempre he creído que si tú no tienes un Estado fuerte, vas muerto. Si tú no tienes un interés nacional, eres sujeto del interés nacional del otro. Y ya nos pasó en el siglo XIX. Ya fuimos sujetos del interés nacional inglés, ya fuimos sujetos del interés nacional estadounidense después de la Segunda Guerra, y cuando parecía que podíamos tener un poco de interés nacional sudamericano, rápidamente llegó la crisis de la deuda y se acabó con el negocio. Yo creo que hay que regresar a pensar nuestros países, desde nuestros países, con nuestro interés nacional, y negociar con China y con quien sea, en términos de nuestro desarrollo y no de su desarrollo. Aprovechar el interés de China, Europa o Norteamérica, pero manteniendo su soberanía y también el control de sus recursos. Ese es el reto de América Latina en el siglo XXI.